A continuación revisaremos la explicación del taller de farmacometría, cuyo objetivo es resolver problemas farmacométricos por medio de la elaboración de curvas dosis-respuesta, y su interpretación para determinar y analizar diferentes parámetros de seguridad e inocuidad. Antes que nada debemos tener claro el concepto de la farmacodinamia y la farmacometría. La farmacodinamia es el estudio de los efectos bioquímicos, fisiológicos y moleculares en el cuerpo y comprende la unión a receptores, incluida la sensibilidad de estos, los efectos postreceptor y las interacciones químicas. En palabras simples estudia lo que el fármaco le hace al organismo. Mientras que la farmacometría estudia la cuantificación de los efectos de los fármacos en un organismo o en una población, mediante la utilización de modelos como lo es la curva dosis-respuesta. Para entrar de lleno al estudio de la farmacometría debemos tener una cosa clara. Un fármaco es reconocido por un receptor, este ya forma parte de la maquinaria celular, y se encuentra ahí porque una molécula endógena lo utiliza, y desencadena una respuesta celular manifestándose un cambio bioquímico o fisiológico. Es decir, el fármaco no estimula la creación de un receptor, se une, activa o inhibe a un receptor endógeno. Otro concepto dentro de la farmacodinamia a manejar es la diferencia entre acción y efecto farmacológica. Una acción farmacológica es la modificación de un proceso bioquímico fisiológico. Un efecto farmacológico es la manifestación observable que aparece en el organismo después de una acción farmacológica. Para aclarar los conceptos anteriores, veremos el siguiente ejemplo. El salbutamol es un broncodilatador utilizado para los problemas asmáticos. La molécula del salbutamol se une como agonista de la adrenalina en receptores de membrana beta-adrenérgicos. Resultante de la unión se activa una proteína G. Esta amplifica la señal activando a la adenilato ciclasa, convirtiendo el ATP en AMP cíclico. Esta alta concentración del segundo mensajero activa factores de transcripción específicos donde se expresa una proteína canal iónico. La entrada de iones por este canal permite que las células bronquiales se relajen, y de esta manera se pueda captar más oxígeno. Todo lo anterior es la acción farmacológica. El efecto farmacológico que es el observable es la broncodilatación, que permite respirar mejor a las personas con asma. Podemos estudiar a nivel molecular la interacción del fármaco con su receptor, pero este requerirá marcadores moleculares sobre los fármacos y el receptor. También podemos medir los efectos farmacológicos en una célula o un tejido y, finalmente, podemos determinar la presencia del efecto en una población. Como lo mencionamos anteriormente, un fármaco se puede unir a un receptor también llamado aceptor. Consideramos a un receptor como una macromolécula proteica, que se puede encontrar en el citosol, como algunas enzimas, receptores de membrana, metabotrópicos o ionotrópicos, y a los receptores nucleares. Todo receptor posee afinidad, selectividad y actividad intrínseca por los ligandos. En este caso nos referimos a los fármacos. Dentro del estudio de la interacción fármaco-receptor tenemos a los conceptos de afinidad y actividad intrínseca. Afinidad la definiremos como la probabilidad de unión del fármaco con su receptor. A esta se le puede calcular una constante de formación y de disociación. Actividad intrínseca la definiremos como la probabilidad de que el complejo fármaco-receptor produzca una acción farmacológica. En este esquema se muestra a la afinidad como una constante de probabilidad de unión del fármaco con su receptor. Formación de este complejo depende de las concentraciones del receptor y de las moléculas del fármaco. La actividad intrínseca se ejemplifica en la probabilidad de que la unión resulte finalmente en la despolarización por la entrada de calcio en célula tras la expresión u traslocación de canal de calcio. La farmacometría se vale de modelos como lo es la curva dosis-respuesta. En la literatura encontraremos varios tipos,
pero nosotros haremos uso de las curvas dosis-respuesta sigmoideas. Entre ellas tenemos curva dosis-respuesta gradual, curva dosis-respuesta cuantal. Una curva dosis-respuesta gradual nos permite realizar el estudio de la medición de los efectos de un fármaco. Aquí se cuantifica la interacción fármaco-receptor indirectamente. Esto porque medimos el grado del efecto. Esta medición se puede realizar en una célula, un organismo o en un tejido aislado. Dentro de los usos de este tipo encontramos al estudio de interacciones farmacológicas y en estudios de determinación de la potencia y eficacia. Usualmente se grafica el grado de la respuesta a escala contra logaritmo de dosis, concentraciones o cantidad. Una curva dosis-respuesta cuantal nos permite realizar el estudio de la medición de los efectos de un fármaco en una población. Se utiliza siempre y cuando no se pueda medir el grado del efecto de un fármaco. Un ejemplo de lo anterior es el efecto hipnótico. En un individuo no se puede decir que está 50% hipnotizado. Se le llama todo o nada por lo mismo, puesto que solo nos interesa la presencia de un efecto en una población, sin importar la magnitud del efecto. Retomando lo anterior, solo nos interesará qué porcentaje de la población presentó la hipnosis. Dentro de los usos de este tipo encontramos la determinación de la seguridad y eficacia del fármaco en la población. Usualmente se grafica el porcentaje de la población que presentó el efecto contra logaritmo de dosis, concentraciones o cantidad. En esta diapositiva vemos el resumen y comparación de ambas curvas. Potencia y eficacia de un fármaco. Estos conceptos son muy importantes. La potencia de un fármaco está dada por la dosis efectiva para producir un efecto. Mientras el fármaco requiere de menos dosis, el fármaco será más potente. La eficacia de un fármaco está dada por el grado en que un fármaco presenta un efecto máximo. Eficacia total de un fármaco será cuando el fármaco produce el 100% del efecto. La potencia de un fármaco crecerá cuando la curva se acerque a cero en el eje X. Y la eficacia la determinamos en el eje Y, mientras más se acerque al efecto máximo de 100%. Para entender los conceptos anteriores pondremos el siguiente ejemplo. Nos encontramos con dos automóviles, un bochito y un Ferrari, ambos sin ningún problema mecánico o falta de combustible. La eficacia estará dada por la finalización de un recorrido, de un punto A a un punto B. Con lo anterior, podemos decir que ambos son eficaces porque son capaces de llegar de un punto a otro, ambos llegan al 100 de su recorrido. Ahora respecto a la potencia, podemos inferir que el Ferrari llegará más rápido a su fin del recorrido. Pero, ¿será lo justo comparar ambos automóviles con diferentes características? La respuesta es no, esto lo revisaremos a continuación. Para poder comparar la potencia y eficacia de fármaco debemos asegurarnos que la comparación sea justa, y esto se hace asegurándonos que los fármacos a comparar tengan su acción mediada por el mismo receptor, provoquen la misma acción y efecto farmacológico. En la imagen mostrada tenemos a 4 fármacos, A, B, C y D. Ellos nos permitirán aplicar lo revisado anteriormente. Para poder ordenar según su potencia, tomamos el parámetro D. La curva del fármaco que más esté cerca del cero en eje X, será el más potente. La eficacia será dada porque lleguen al 100% del efecto. En este sentido, el fármaco A es el más potente y el más eficaz. El fármaco C es el segundo en potencia, y en eficacia es igual al fármaco A. El tercer lugar de la potencia y eficacia es para el fármaco D y en cuarto lugar le sigue el B. A continuación revisaremos a los fenómenos de antagonismo y sinergismo. Estos resultan en la modificación del efecto farmacológico esperado. En estos procesos están involucrados un fármaco agonista, este presenta afinidad por receptor y también tiene actividad intrínseca, por lo que se presentará la acción y efecto farmacológico. Un fármaco antagonista, este presenta afinidad por receptor y pero carece de actividad intrínseca, por lo que no presentará la acción ni efecto farmacológico. Para poder decir si un fármaco es agonista o antagonismo lo podemos ver de dos grandes aspectos, el biológico y el farmacológico.
Desde el punto de vista biológico, se toma de referencia para un ligando endógeno contra un fármaco que se unen al mismo receptor. Desde el punto de vista farmacológico, se toma de referencia a un fármaco contra otro fármaco que se unen al mismo receptor. Antagonismo competitivo. Este fenómeno se caracteriza por la disminución del efecto farmacológico, a consecuencia de la administración conjunta de un fármaco antagonista. La disminución del efecto dependerá de las concentraciones de ambos fármacos y de la concentración del complejo fármaco-receptor. Se menciona que es competitiva porque ambas concentraciones de fármacos compiten por el sitio activo del receptor, y ganará el mismo que tenga mayor concentración. Experimentalmente se comprueba, dejando la concentración del fármaco antagonista fija e incrementando la concentración del agonista. Con esto veremos que la concentración creciente del agonista desplazará a las moléculas del antagonista, ganando los receptores y llegando de nuevo al efecto máximo. A consecuencia de lo anterior, la potencia se ve disminuida en este tipo de interacción. Antagonismo competitivo. Este fenómeno se caracteriza por la disminución del efecto farmacológico, a consecuencia de la administración conjunta de un fármaco antagonista. La disminución depende de las concentraciones de los fármacos y del complejo fármaco-receptor. El fármaco antagónico cuenta con afinidad y puede unirse a sitio de unión del fármaco agonista, bloqueando la unión del mismo. Sitios alostéricos. Derivado de lo anterior, el receptor cambia de configuración espacial, y el fármaco agonista no puede unirse a su sitio de unión. Este tipo de interacciones generalmente son a través de uniones covalentes, por lo que el receptor queda inhabilitado para ejercer su acción farmacológica. Se menciona que es no competitiva, porque al incrementar la concentración del fármaco agonista el efecto no cambia. Aquí lo que tiene más peso es el grado de afinidad que tenga ambas moléculas del fármaco por el receptor. Experimentalmente se comprueba, dejando la concentración del fármaco antagonista fija e incrementando la concentración del agonista. A diferencia del antagonismo anterior, el aumento de la concentración del fármaco agonista no desplazará al fármaco antagónico por el tipo de unión entre las moléculas. Resultante de este tipo de interacción se ve disminuida la potencia y eficacia. Los parámetros farmacométricos son calculados en la curva dosis-respuesta cuantal. Estos nos ayudan a determinar el perfil de seguridad e inocuidad ante el uso del fármaco en una población. Dentro de estos parámetros tenemos a dosis efectivas. Dosis efectiva 50 se define como dosis en la cual el 50% de la población presenta efecto terapéutico. Dosis efectiva 99 se define como dosis en la cual el 99% de la población presenta efecto terapéutico. Dosis letales. Dosis letal 1 se define como dosis en la cual el 1% de la población muere. Dosis letal 50 se define como dosis en la cual el 50% de la población muere. Como parámetros de seguridad tenemos a margen de seguridad. Nos indica cuántas veces es más grande la dosis letal 50 que la terapéutica 50. También representa gráficamente la distancia entre la población que presenta efecto terapéutico al efecto letal. Índice terapéutico. Nos ayuda a determinar qué número de veces podemos incrementar la dosis terapéutica antes de ver efectos letales en el 50% de la población. Parámetros de inocuidad. Margen de seguridad estándar. Nos indica cuántas veces es más grande la dosis letal que la terapéutica 99. También representa gráficamente la distancia entre la población que presenta efecto terapéutico al efecto letal. Factor cierto de seguridad, llamado también factor crítico de seguridad, es la relación de la dosis letal para el 1% de la población a la dosis efectiva para 99% de la población. La diferencia entre ambos parámetros el número de muertes. Generalmente esperamos al utilizar un fármaco sea 100% inocuo, es decir que no se presente ninguna muerte. Por eso los parámetros de inocuidad toman como unidad mínima a la letalidad en 1% de la población. A continuación se muestran los valores de referencia para determinar qué tan seguro es un fármaco. Índice terapéutico. Menor o igual a 2, fármaco inseguro. Entre 2 y 10, fármaco medianamente seguro. Mayor a 10, fármaco seguro.
Factor cierto de seguridad, menor o igual a 1, fármaco inseguro. Mayor a 1, fármaco seguro. En el gráfico que se muestra podemos ver la ubicación de las dosis efectivas 50 y 99 y las dosis letales 1 y 50. Los valores anteriores se obtienen por la interpolación gráfica. En el recuadro amarillo se representa el margen de seguridad, y en anaranjado al margen de seguridad estándar. A continuación revisaremos los pasos de la resolución de los problemas de farmacometría. Como paso inicial debemos identificar tipo de gráfico, para ello debemos leer el enunciado del problema, y fijarnos qué elementos se grafican. Si el problema pide determinar potencia diagonal eficacia, se trata de una curva dosis-respuesta gradual. Si el problema pide determinar fenómenos de agonismo o antagonismo, se trata de una curva dosis-respuesta gradual. Si el problema pide determinar los parámetros farmacométricos en una población, se trata de una curva dosis-respuesta cuantal. Posteriormente calculamos los logaritmos de las dosis, concentraciones o cantidad del fármaco. Graficamos todos los fármacos mencionados en la tabla. Y finalmente respondemos a los cuestionamientos, según tipo de curva. Veremos a continuación el problema número 4 del manual. Para definir el tipo de curva revisamos que se nos dice que el experimento se realiza en un órgano aislado, y dentro de las preguntas a responder se nos pide determinar qué fármaco es el agonista y respecto a qué. Además, revisando la tabla se nos menciona que el efecto del fármaco es medible. Con todos elementos anteriores mencionamos que la curva se trata de una gradual. El siguiente paso es el de calcular el logaritmo de las dosis de ambos fármacos a las cuales se expuso el órgano aislado. Al graficar logaritmo de la dosis contra % de la contracción, observamos el comportamiento sigmoide o característico de la curva dosis-respuesta. Para responder si los fármacos son agonistas o antagonistas debemos de buscar en la literatura tipo de receptor que cada fármaco utiliza, y sobre todo, endógenamente, qué molécula lo utiliza también. Para determinar la potencia y eficacia no debemos de olvidar los conceptos mencionados anteriormente. Para calcular las dosis efectivas 50 de ambos fármacos se debe interpolar y aplicar antilogaritmo. Una vez revisada la literatura podemos hacer respuesta a las preguntas. Ambos fármacos utilizados en la experimentación pertenecen a la familia de los colinérgicos. Ambos pueden ocupar los receptores muscarínicos. Endógenamente la acetilcolina se une a los receptores muscarínicos. Derivado de la interacción fármaco-receptor muscarínico se produce la contracción muscular. Con ello decimos que ambos tienen afinidad por el receptor y actividad intrínseca. La pronionilcolina es agonista de la acetilcolina. Mediante la interpolación gráfica se obtuvieron las dosis efectivas 50. Analizando el gráfico se puede decir que la acetilcolina es el fármaco más eficaz y potente. Esto también lo podemos al comparar las dosis efectivas 50. Ejercicio 6 del manual. Se nos hace mención de que se administró acetilcolina sola a concentraciones crecientes. Y acetilcolina a concentraciones crecientes, en conjunto de atropina, esta a una sola concentración. Se midió el efecto, obviamos que el efecto es la contracción muscular por lo revisado en el problema anterior. Dentro de las cuestiones que nos pide mencionar quién es antagonista o agonista. Con esos datos podemos mencionar que se trata de una curva gradual. Calculamos los logaritmos y graficamos. Recordemos que para la interpretación debemos de revisar la literatura, conociendo qué receptor ocupan los fármacos, qué efecto tienen, y qué molécula endógena lo utiliza. Interpretación. Ambos fármacos se unen a los receptores muscarínicos. Acetilcolina es el fármaco agonista, presenta afinidad y actividad intrínseca. Atropina se une competitivamente al receptor impidiendo que la acetilcolina se una. Esto hace que sea un fármaco antagónico porque bloquea la acetilcolina. La atropina tiene afinidad pero no actividad intrínseca. El tipo de antagonismo lo comprobamos cuando se incrementa la concentración de la acetilcolina. Esta desplaza a la de la atropina, produciéndose de nuevo el efecto farmacológico. Resultante de la interacción se reduce la potencia de la acetilcolina, pero no su eficacia. Solo se puede determinar la dosis efectiva 50 a un fármaco administrado solo.
Ejercicio 2 del manual. Se nos menciona en la redacción que el estudio es para determinar seguridad de un fármaco. Con ello inferimos que se tabule el porcentaje que presentó el efecto terapéutico y letal en una población. Por lo tanto, se trata de una curva dosis-respuesta cuantal. Calculamos logaritmos y graficamos. Para determinar los parámetros farmacométricos debemos de interpolar y aplicar antilogaritmo. Calculamos los parámetros con las fórmulas, y señalamos el margen de seguridad y margen de seguridad estándar. Ya con los datos interpretamos. Del margen de seguridad podemos mencionar que ante un incremento de 50% la dosis terapéutica se pueden ver los efectos letales. El índice terapéutico nos dice que el fármaco es medianamente seguro. Pero para poder decidir si el fármaco se utilizaría en humanos tomamos de referencia al factor cierto de seguridad. Este nos dice que el fármaco es inseguro. Analizando el valor negativo del margen de seguridad estándar nos recalca lo anterior. Para la interpretación de ese valor negativo tenemos que ver la tabla y el gráfico. Si nos fijamos a la dosis de 20 microgramos por kilogramo se pueden presentar los dos efectos, el terapéutico y el letal. Esto para fines prácticos es como lanzar una moneda al aire, ingerir el medicamento y esperar que se presente el efecto terapéutico y no el letal. En un fármaco inocuo se debe esperar que a las dosis dentro de intervalos terapéuticos no haya muertes. Y si hay efectos letales sean a concentraciones muy superiores para que no pase lo del ejercicio.